Empezamos con Juliana Galvis. Juliana Galvis es politóloga y magíster en Humanidades Digitales. Es investigadora en Gobierno Abierto y Acceso de la Información en Data Sketch y lidera los contenidos con datos y la creación de bases de datos con enfoques de anticorrupción, género, derechos humanos, entre otros. Mariana Villamizar lidera el diseño para visualizaciones de datos, de información y diseño web de Data Sketch. Además, es ingeniera de sistemas con enfoque en ciencias de datos y desarrollo front-end. Trabaja temas de paz, feminismo y derechos digitales. Ambas presentarán el trabajo Contar historias con datos sobre la violencia contra la mujer y también estarán en la semana 3 de los talleres. Por favor, pueden empezar, Mariana y Juliana. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidas también con las organizadoras por este evento. Hoy vamos a hablar sobre cómo contamos historias con datos sobre la violencia contra las mujeres. Como ya explicó Ángeles, nosotros somos Juliana Galvis, que es politóloga y humanista digital, y yo soy Mariana Villamizar, que soy programadora y diseñadora. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo es la situación de violencia de género en Colombia y luego les vamos a mostrar dos especiales de periodismo de datos que hicimos. Uno se llama Sobrevivientes y el otro se llama Violencias Invisibles. Un poquito aclarando, pues, qué es lo que hace DataSketch. DataSketch es una organización colombiana que trabaja temas de ciencia de datos y principalmente se encarga de tratar de promover el acceso a los datos en una interacción con la ciudadanía. Entonces, bueno, pues contándoles un poco el panorama de la violencia de género en Colombia. Pues existe una ley, la 1761 de 2015, que tipifica los feminicidios como delitos autónomos y además garantiza que exista una investigación y un registro de los casos de feminicidios en el país. Lo que sucede en esta realidad es que pues los registros de información son muy específicos y pues no necesariamente hacen parte de los casos reales pues existentes en el país. Pues la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad encargada de llevar estos registros, pues no necesariamente tiene en cuenta todos los casos porque solamente registra las personas que han sido judicializadas por casos de, pues investigaciones o sentencias hacia los mismos, las mismas personas que cometen los delitos y no hacia los casos reales. Entonces, quien comete el delito puede fugarse del país o pues los familiares de la víctima tal vez no denuncian y pues por lo tanto las denuncias se quedan simplemente en los registros oficiales. Bueno, desde DataSketch hemos tenido una aproximación en dos niveles con el tema de la violencia de género. El primero es recolectar los datos inexistentes porque estos datos sirven como evidencia para dar el debate político en torno a la violencia de género y además sirven para medir el progreso o el retroceso de un país en términos de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando hay falta de datos, pues se imposibilita el debate y se imposibilita esta medición del estado de los derechos de las mujeres. Y la segunda forma en la que nos aproximamos a este tema es tratando de visibilizar los testimonios de las víctimas. Esto lo hacemos porque muchas veces estos proyectos privilegian el análisis técnico de los datos y olvidan el conocimiento que viene de la experiencia de las víctimas y de sus familias. Muchas veces, como lo veremos más adelante, esta experiencia de las víctimas y de sus familias y no los datos lo que explica las dinámicas de violencia de género en Colombia y seguramente en otros países y lo que explica, lo veremos más adelante, la falta de estos datos. Y segundo, porque es fundamental recurrir a quien tiene la experiencia que está reflejando ese dato y no darle plataforma a testimonios como el testimonio del vecino de la víctima que dice que a ella le gusta salir de fiesta, que esto de ninguna forma aporta al debate político y si tergiversa la situación y termina silenciando a las víctimas y a sus familias.
Ahora bien, pues los proyectos que hemos impulsado en DataSketch y que han sido enfocados en el análisis de la información, en la visualización de la información y además en cómo contar estas historias a partir de los datos, nos llevaron a dos proyectos. Uno de ellos es pues el especial de periodismo de investigación sobrevivientes, que principalmente lo que buscaba era expresar cómo se viven las violencias de género desde distintos puntos de vista y además a través de las distintas formas de violencia, desde las microviolencias ejercidas, por ejemplo, en el transporte público, o hasta pues las violencias mucho más grandes y penalizadas como el feminicidio o el femicidio, como dicen en otros lugares de América Latina. Entonces, pues como nuestro objetivo principal era reconocer o entender estas violencias ejercidas contra las mujeres, pues queríamos saber cuáles eran los datos, cuáles eran los registros públicos que existían en torno a los feminicidios en Colombia. Lo que sucede es que, pues como lo mencioné anteriormente, los registros públicos no son completos, no reflejan absolutamente todos los casos de feminicidios en el país y por lo tanto, pues es muy difícil tener una cifra oficial pues de cada uno de los casos existentes. Solamente pues tendríamos información sobre las judicializaciones y los casos pues más... pues que la Fiscalía General de la Nación ha investigado. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Recurrimos a otras fuentes de información, a organizaciones de sociedad civil y personas que pues desde su propio trabajo individual querían recopilar esta información. Encontramos una mujer, Sandra Suárez, que estaba recopilando esta información en Twitter a partir de hechos noticiosos, pues noticias nacionales o regionales, muy locales, y pues ella realizaba una base de datos de cada hecho noticioso. Pues lo que hicimos nosotras fue organizar un poco, limpiar un poco la base de datos que ella tenía y además complementar lo que ella estaba haciendo pues a través de otros hechos noticiosos que nosotras encontrábamos. Ahí pues logramos tener una base de datos, pues una de las primeras bases de datos existentes en Colombia sobre los casos de feminicidios, sobre cada uno de los casos de feminicidios en el país y además pues realizado netamente por personas que simplemente estaban interesadas por explorar y además dar a conocer estos datos inexistentes. Otra forma de dar a conocer y además recopilar estos datos inexistentes fue pues la realización de una serie de encuestas virtuales que más o menos 500 mujeres respondieron y pues principalmente preguntaban sobre estas microviolencias sufridas en el día a día, desde el transporte público o en la calle o en entornos laborales o pues ya violencias muchísimo más escaladas como violencias sexuales que nos permitieron recopilar toda esta información y además hacer que las mujeres que respondían la encuesta se sintieran como parte de ese grupo de otras mujeres que también hemos vivido estos flagelos. Juliana, quedan 3 minutos. Ok, y pues finalmente pues la segunda vertiente de este especial de periodismo pues buscó visibilizar los testimonios de unas mujeres que querían compartir su historia sobre violencia de género y pues lo pudimos expresar a través de ilustraciones y a través de su propia historia. Este es el especial de periodismo. Ahorita les compartimos el link para que si quieren lo exploren. Bueno, y el otro especial que hicimos se llama Violencias Invisibles ejercidas por agentes de la fuerza pública. Lo hicimos en conjunto con la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia aquí en Colombia, y el objetivo era tratar de reflejar cómo las mujeres, siendo pareja de un miembro de la fuerza pública, sea militar, policía o alguna otra entidad, viven o vivieron esas violencias de género de una forma diferenciada y exacerbada. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Juli?
Entonces, en este proyecto también tuvimos que recolectar datos inexistentes, o más bien la aproximación fue utilizar los datos que hay que de alguna forma nos podían dar indicios sobre esta situación. Utilizamos una base de datos de medicina legal y otra de fiscalía, pero estas bases de datos registran las denuncias que se han hecho y pues como vamos a ver, hacer una denuncia en este contexto es supremamente difícil. También utilizamos una base de datos de la Secretaría de la Mujer aquí en Bogotá, en la que pues estas mujeres pedían ayuda sin necesidad de hacer una denuncia, pero acá no había caracterización de si el agresor era o no parte de la fuerza pública, solamente si el agresor portaba un arma o no. Entonces con estas bases de datos fue que trabajamos. Am, Cuando contrastamos estas bases de datos con los testimonios de las mujeres, lo que nos encontramos fue que presentar las denuncias es muy difícil, porque cuando quienes recurren al llamado de auxilio, pues es la policía, y muchas veces esta policía se rige por un código de lealtad que no permite que la mujer sea protegida o que otra forma en la que recolectamos datos inexistentes fue revisar los hechos noticiosos en los que se hablaba de alguna situación de violencia de género por parte de la fuerza pública, y lo que nos encontramos fue con una construcción muy patriarcal de la narrativa del hecho, una estigmatización de las víctimas y que usualmente se le da plataforma a los superiores del agresor para que de alguna forma le laven la cara y justifiquen sus actuaciones, o que simplemente lo tilden de una manzana podrida que no tiene nada que ver con la institución. 10 minutos. Ya voy a acabar. La forma en la que visibilizamos los testimonios de las víctimas, que esto es como lo más importante de este proyecto, fue incluir unos audios en el especial, en los que en algunos la propia víctima contaba su historia y en otros fue la familia, porque lastimosamente pues la víctima fue asesinada. Y de lo que nos dimos cuenta es que, bueno, primero la rotación por varios lugares de estas mujeres al tener que acompañar a su esposo pues por todo el país, hace que se pierdan las redes familiares y apoyo que tienen y hace más difícil que recurran, pues que pidan ayuda. También que estas instituciones militares han generado mecanismos como la comisaría de familia militar, que lo que trata es como de que la misma institución maneje estas situaciones al interior y que no salgan a la luz pública. Y también, pues que como ya dije, la interacción entre la víctima y su agresor siempre está mediada por un arma, porque su agresor siempre está armado. Entonces es muchísimo más difícil salir de esa dinámica de poder pues tan fuerte que hay. Y pues ya con esto no alcanzamos a mostrarles ninguno de los dos especiales, pero en el Q&A les vamos a dejar los enlaces para que lo revisen. Y eso sería todo. Muchas gracias.